Queridos amigos, ustedes saben que nosotros no conocemos exactamente fue el primer evangelio, el primer relato sobre la vida de Jesús. Los investigadores dicen que se trata de un antiguo evangelio de San Marcos que no conocemos, y que el evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas se basa en ese evangelio primitivo. El de San Lucas y el de San Mateo tienen como una cierta novedad, que es que relatan algo de la infancia de Jesús, de su nacimiento. Se piensa que la fuente es la Virgen María, que cuenta a los apóstoles cómo fue ese tiempo del cual ella solamente fue testigo. Y por eso pensamos que el relato está transmitido de la Virgen a través del Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Bueno, un aspecto que llama la atención, porque vieron que la Navidad nos habla de sorpresa. Esperábamos un Mesías fuerte, salvador, grande, Dios con nosotros, y aparece un chiquito débil que necesita de sus padres, que nace en un pesebre porque no hay lugar para ellos en el albergue. Entonces nos sorprende, no es lo que esperábamos a Dios en otro formato. Eso tiene que ver con la acción de Dios, es decir, Dios es sorpresa. Siempre nos sorprende porque evidentemente piensa distinto de como nosotros pensamos. Simplemente mediten ustedes si elegirían nacer en un pesebre y morir en una cruz, y se van a dar cuenta qué distinto pensamos nosotros que Dios. Pero es curioso que hay detalles en el relato de la Virgen. Yo les traje acá un relieve precioso en donde está la Virgen con el niño que está recibiendo el regalo de los tres reyes, y debajo de la cuna está el buey y el burro, y está San José, ¿no es cierto?, con su bastón, como meditando, sorprendido justamente por este hecho de que una virgen dé a luz. Bueno, y los reyes están mostrando la estrella que los condujo a ese lugar, están haciéndole sus ofrendas, y fíjense que el rey que está arrodillado se ha quitado la corona para reconocer la realeza de Jesucristo. Ahora, claro, estas representaciones nos muestran algo muy lindo, que no debió haber sido así de lindo el pesebre. Y por otra parte, la Virgen, en este relato que hizo a los evangelistas, se encargó de decir que el signo era que encontrarían a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Bueno, son signos muy humillantes, porque les diría, encontrarán a un niño ya es pequeñez, ya es alguien que depende totalmente de sus padres, ya es alguien que moriría si sus padres no le dieran abrigo y alimento. Pero además este niño está recostado en un pesebre, es decir, en un comedero de animales, no está recostado en una cuna, y entonces es poco, ¿no es cierto? Es un niño que está en una situación bastante indigente. Pero después, este elemento que está envuelto en pañales significa algo terriblemente humillante. Es decir, Dios que se hace hombre y que habita entre nosotros, no solamente sufre frío, hambre, intemperie, todas las cosas que sufrimos los hombres, sino que también hace popó, hace sus necesidades, y por eso está envuelto en pañales. ¿Y cuál sería la razón por la cual la Virgen quiso poner ese dato? Posiblemente porque ella le sorprendió, ¿no es cierto?, que lo primero que tuvo que hacer con Jesús fue limpiarlo. Y eso le habrá sorprendido mucho, porque Dios es puro, Dios es limpio, Dios es el que nos limpia a nosotros. Y entonces evidentemente la Virgen, que tuvo ese primer lugar en el testimonio del nacimiento de Jesús, se habrá sorprendido, pero
cuánto se abajó, qué pequeño se hizo Dios. Y por eso posiblemente la Virgen sea la única que comprenda muchas cosas de Dios. Por ejemplo, que la elija a ella y reconocerse a ella una humilde servidora, ¿no es cierto? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Posiblemente ella comprenda solamente por qué eligió entre los 12 apóstoles unos pescadores poco formados, incluso no demasiado íntegros, y eso se ve no solamente en la traición de Judas, sino en la negación de Pedro, o en que Juan y Santiago se peleaban entre ellos por ver cuál de los dos iba a ser el primero en el reino. Es decir, ella entiende la cruz, ¿no es cierto? Es decir, hacerse un condenado y morir y ser sepultado. Y ella entiende también lo que significa la Eucaristía, ¿no? Dios escondido detrás de un pedacito de pan, algo ínfimo que si viéramos en el suelo ni siquiera nos detendríamos y nos agacharíamos para buscarlo. Y entonces esto que nos ha querido decir un niño, un pesebre, un pañal, evidentemente nos muestra algo que habrá sorprendido primero a la Virgen, y después de que un ángel le anunció que iba a ser la Madre de Dios, que se realice esa promesa de esta forma, y que por eso ella quiere advertirnos. Miren, es decir, cuando tengan que descubrir a Dios presente entre nosotros, no se crean que va a venir en el formato de Superman, sino que descúbranlo en las cosas que pasan, en las cosas que padecemos, en las pequeñeces, en las personas, en el tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y por eso, evidentemente, nosotros queremos darle a la Navidad un halo de fiesta, de comida, de Papá Noel, de regalos, de encuentros, de decoración, de mesa linda, pero en realidad lo que nos cuenta la Virgen sobre la Navidad es algo muy sencillo, muy humilde, muy pequeño, muy frágil, muy sucio si se quiere, porque imagínense un pesebre, un comedero de animales, imagínense un pañal, no serían los pañales descartables que tenemos nosotros ahora. Y evidentemente eso nos habla de una buena noticia, porque eso es el Evangelio. Es decir, Dios está con nosotros, pero está de una manera que nos sorprende. Y por eso tenemos que agudizar mucho los ojos para darnos cuenta que posiblemente está en alguien que esté solo en esta Navidad, en alguien que le esté pasando mal, en alguien que esté enfermo, y que por eso no tenemos nosotros que buscar a ver qué regalo más lindo podemos recibir o qué comida más rica tenemos que hacer, sino que si queremos entrar en sintonía, ¿no?, con el mensaje de la Navidad, tenemos que descubrir a un niño frágil, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Piénsenlo, porque la verdad es que yo mismo, ¿no?, miren, habré celebrado Navidades como sacerdote ya 30, y sin embargo me sigue sorprendiendo que esta sea la presencia de Dios entre nosotros y que este acto haya cambiado la historia en un antes y un después. Esta cosa tan sencilla, tan doméstica, tan humilde, esto cambió la historia de la humanidad, y por eso el reconocimiento de esto, y por eso la figura de los reyes o la figura de los pastores, los que descubren ese misterio que nadie descubre, son los grandes personajes que nos muestran en este tiempo lo que nosotros también tenemos que hacer para darnos cuenta que Dios sí está en medio de nosotros, pero está de una manera sorprendente. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.